su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios. Quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Iglesia desde Alégrense las Naciones. ahora es el tiempo. Es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando. Sí. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Es un gozo, una alegría poder estar con ustedes una vez más en este subprograma Alégrense las Naciones. Estamos aquí siempre con mis compañeros, Januario Cuello y mi hermano Orlich Hernández. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, igual, bendecidos, ¿verdad? Y gracias a todos por estar pendientes del programa. Tenemos bastante audiencia, bastante gente que nos está reportando, ¿verdad? Que nos está viendo y que está aprendiendo mucho acerca de lo que nosotros estamos tratando de enseñar a través de las Escrituras, hermanos. Bendiciones. Es un honor para nosotros estar siempre todos los lunes y martes desde las 7 de la noche en adelante. Vamos a empezar. Vamos a comenzar como siempre, ¿verdad? Orando por una etnia. Orando por las etnias, por las naciones, un mandato divino ahí en el capítulo 28 de Mateo, donde nosotros pues cada día, cada programa ponemos una etnia en las manos del Señor a través de la oración, y sabemos que Dios también se mueve a través de lo que nosotros pedimos a través de la oración, hermano, ¿verdad? Y que todos los que nos ven, nos escuchan, pues se integren orando por estas etnias. Es muy importante para la obra de Dios. Me gustaría que ya me pusieras en la pantalla vamos a ver qué etnia toca el día de hoy. Vamos a ver la etnia del día de hoy. Son los Cuy de Laos. Los Cuy de Laos. Vamos a ver los Cuy de Laos. Cargador de la computadora. Sí. Vamos a ver, Orly, si podés Vamos a leer, vamos a ver. Dice, los 66,000 Cuy de Laos son agricultores de arroz. Viven en chozas hechas de bambú con techos de paja. Su cultura es oral y la mayoría es analfabeta. Su religión es una mezcla de animismo y budismo. Muchos usan el hilo como collar y pulseras para protegerse de los malos espíritus y acuden a curanderos cuando están enfermos. Son gentes pobres con poco acceso a la atención médica y a la educación. Son despreciados por las etnias más grandes y muy pocos lo escuchan a Jesús. Sí, los motivos de oración que vamos a tener hoy es que vamos a orar para que los Cuy tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y que respondan a este llamado con gozo. También vamos a interceder para que los creyentes ahí en Camboya y Tailandia se comprometan a llevar el Evangelio a los Cuy. Oremos entonces. Padre, Amén. oramos, Sí, Señor, Señor. en esta noche para que esta etnia, los Sí, Cuy, Señor. puedan tener esa oportunidad Nos ponemos para en escuchar el acuerdo, Evangelio.
y que puedan ellos Así es, responder a ese llamado, en el nombre de que puedan Jesús. responder a ese mensaje Que con resplandezca gozo, tu luz, y Señor, ellos puedan reconocer a entre toda esa Jesucristo oscuridad, como su Padre único querido. Señor y Salvador, Así es, que ellos puedan nacer de nuevo a través de este mensaje. También oramos para que los creyentes en Camboya y Tailandia se comprometan para poder llevar el Evangelio a esta etnia de los Cuy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Así es. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues hermano, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo desde hace algunas semanas. Todo lo que es el libro de Daniel lo hemos estado estudiando y vamos a seguir hoy con esto. Me gustaría que me pusieran la pantalla en grande, a nosotros aquí. Entonces, estuvimos haciendo un repaso de los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulos 5, 6, 7 y 8 de Daniel. El día de ayer estuvimos analizándolos, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con los siguientes capítulos. Ha sido pues muy bonito de poder estar aprendiendo con todos ustedes lo que es el libro de Daniel y cómo se comporta en la profecía. Queremos aclarar algo, que en lo que nosotros estamos viendo tratamos de contar la parte histórica y también la parte profética. O sea, primero determinamos lo que la Biblia dice y que se ha cumplido históricamente, y después pues lo llevamos a la parte profética. Vamos a comenzar. Esto pues aquí están el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que los vimos ayer. Cualquiera que quiera conocer más de esto puede encontrar el programa en la página de Facebook Alégrense las Naciones. Ahí van ustedes a encontrar toda esta información que dimos el día de ayer hasta el capítulo 8. Hoy vimos lo que es el cuerno pequeño, y hoy vamos a entrar con el capítulo 9, que habíamos dado un repaso, y hoy vamos a hablar un poco de esto para poder entrar en el tema de hoy. Si ustedes se miran el libro de Daniel, si ustedes tienen su libro ahí, su Biblia en su casa, el libro de Daniel en el capítulo 9 habla de las 70 semanas de Daniel, y ahí podemos verlo representado en esa figura que se encuentra ahí. Hablábamos la vez pasada que habían 70 semanas, que históricamente ya se han completado 69 de las 70 semanas. Las primeras 7 semanas pues se completaron hasta la restauración de Israel, de los muros de Israel y la plaza, y después hubieron 62 semanas que se completaron hasta la muerte de Jesucristo. Vamos a ver todo esto en Daniel 9:24. Leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces desde aquí nosotros miramos estas 70 semanas que habla Daniel. Fíjense bien que estas 70 semanas es sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Aquí en esta parte pues no tienen nada que ver los gentiles, por lo menos en esta parte de la visión. Pero miren que esto no se ha completado. ¿Por qué? Porque fíjense bien que dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Tal vez en la parte de la expiación podríamos decir que en la muerte de Cristo se cumplió, pero todavía miramos que la gente peca. Entonces esto nos lleva a que esta profecía es para un tiempo, en el tiempo que se cumple en el tiempo de Nehemías, otra parte se cumple en el tiempo de Jesús, y otra parte se cumplirá de manera profética en los últimos días. Esto lo tenemos que tener
muy claro nosotros como cristianos. Habíamos visto que en Génesis 29-27 dice así: cuando Jacob tomó a su mujer, entonces la palabra de Dios le dice Labán a Jacob: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y Jacob hizo así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Aquí mirábamos la vez pasada que aquí estaba cuando Jacob quería casarse con Raquel, pero Labán le dio a Lea y le dice que cumplirá la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces podemos ver que la palabra aquí, estas semanas son semanas de años, porque se imagina, habla de semana, pero también habla que hagas conmigo otros 7 años. Entonces son semanas de años, que hay, la palabra es shabua, shabuín le dicen otros, y es una palabra hebrea que significa semana de años. Me gustaría que me pusieras nuevamente la pantalla. También estábamos, recuerdas que miramos que hablamos de que estamos en el tiempo de la gracia, donde pues nosotros como cristianos estamos creyendo que la semana 70 comenzará en el momento que sucede el rapto. Sí, claro. Entonces, este es el tiempo en que nosotros como iglesia tenemos para estar viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, Exacto. hay un punto de partida para este periodo de 490 años y ese punto de partida es esencial para la comprensión correcta de esta profecía, porque si consideramos, ¿verdad?, que este periodo se proyectó en los llamados tiempos de las naciones, o sea, los tiempos de los gentiles, esto debe de encajar en la historia secular y originarse alguna fecha relacionada con los tiempos de las naciones. Han habido algunas sugerencias, Januario y Orlich, en cuanto a ese punto de partida. Algunos piensan de que el decreto de Ciro que vemos en Esdras 1.4 puede ser un punto de referencia. Otros también creen que el decreto de Darío que nosotros encontramos en Esdras capítulo 6 puede ser otro. Y el otro decreto es el decreto de Artajerjes, que se dio en el 7º año de su reinado, como lo encontramos nosotros en Esdras capítulo 7. Pero hay un profesor que se llama el profesor Magui, que este profesor cree... Vernon Magui. Correcto, que este profesor cree que el decreto de Artajerjes, en el 20º año de su reinado, como lo encontramos en Nehemías capítulo 2, es el que satisface los requisitos de este versículo 25. Entonces, el mandato para reconstruir la ciudad de Jerusalén fue un mandato promulgado en el mes de Nisan, en el año 455 a.C. Este podría ser entonces el punto de partida para comprender esta profecía. Sí, entonces miramos ahí que en el año de ese de Artajerjes, Nehemías reconstruye la ciudad. Entonces, desde ahí contamos 49 años, o sea, 7 semanas de años. Y con eso tenemos 49 años que llegamos al 396 antes de Cristo, donde ya se reconstruyen los muros, la plaza y ya la ciudad, pues se ha reconstruido la ciudad de Jerusalén. Pero también después miramos que se habla de 62 semanas, ¿verdad?, que serían 434 años, que si nosotros desde el 396 a 434 años llegaríamos al 38 después de Cristo, aproximadamente la fecha en que murió Jesucristo. Pero esto es tomando cuenta años de 365 días. Pero como sabemos, en el tiempo de Daniel, los años eran de 360 años. Ya vamos a ver eso, que lo revisamos la semana pasada. Y si esas tenemos 69 semanas, faltaría la última semana, y esa semana es la semana 70, que le conocemos como la semana de la gran tribulación, que comenzará después de que la iglesia se haya ido y haya sido raptada. Es importante que nosotros miremos este tiempo desde el 345 al 32, y lo mirábamos la vez pasada, que
Si miramos 69 semanas son 483 años, que fue lo que vimos. Pero pasando los 483 años a 360 días, lo real que tendríamos en años, considerando años de 360 días, sería 476 años. Entonces, en vez de ir a dar al 38 después de Cristo, daríamos exactamente al 32 después de Cristo, que es una fecha un poco más cercana a la fecha en que Jesucristo murió. Todo esto lo vimos más detalladamente en una clase donde la pueden encontrar completa en la página de Facebook de Alérense las Naciones. Pero ¿qué queremos ver con esto? Que al final nosotros nos queda una semana. Y fíjense bien lo que dice Daniel 9:26. En el capítulo 9 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y tenemos el 9:27 que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos dos versículos, 9:26 y 9:27 de Daniel, nos dan, hermano, que todavía creemos que falta una semana de 7 años. Ahí la semana final, o sea que esa es la semana 70, que es la que está hablando aquí mi compañero Januario, ese es un periodo de 7 años, el que encontramos ahí, y se proyecta hacia el futuro, y no sigue cronológicamente a la semana 69, como vos podés ver. El intervalo entre esta semana 69 y la semana 70 es lo que estaba hablando mi hermano Orlich, que es lo que se conoce como la época de gracia. Y es incluso desconocida para los profetas, como nosotros lo encontramos ahí en Efesios capítulo 3 y primera de Pedro 1:10. Ellos eso no lo pudieron entender. Sin embargo, es así que la semana 70 es escatológica, ¿verdad? Es la parte que nosotros, que es el tema que estamos estudiando en estos capítulos, y es el periodo de tiempo final de esta profecía, y todavía no se ha cumplido. Excelente. Fíjense bien que esta semana 70, pues vamos a analizar algunos elementos el día de hoy del libro de Daniel, pero esta semana 70 tiene amplio análisis y estudio en el libro de Apocalipsis, que vamos a analizar un poco más adelante. Fíjense bien, miramos en Daniel 9:26 que habla de dos cosas. Habla del príncipe que ha de venir, que va a destruir la ciudad, y habla de que va a ser un pacto por una semana, que en una semana, como habíamos visto, eran semanas de 7 años, semanas de años. Entonces quiere decir que falta 7 años donde los cuales el anticristo va a tomar, este príncipe va a tomar el control, y dice que confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Si nosotros, Orlich, miramos este príncipe que ha de venir, podemos hacer algunas comparaciones en diferentes versículos de quién es este hombre. Sí. Ahí ese príncipe mencionado es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Sí. Nosotros que lo estábamos estudiando el día de ayer, y es la bestia que nosotros también encontramos en Apocalipsis 13. Eso lo estuvimos repasando. Y después de que la iglesia sea removida de la tierra, este cuerno pequeño es el que va a hacer un pacto con Israel. Y obviamente Israel lo va a aceptar a este hombre como su Mesías. Pero en la mitad de esas semanas de años, él va a romper su pacto. Y ya pues vamos a ver más adelante cómo él va a colocar una imagen en el templo, que es lo que nosotros encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 7, y que se conoce y que Jesucristo habló en Mateo 24 como la abominación desoladora. Exacto, excelente. Entonces nosotros tenemos varias referencias. No sé si podemos leer Daniel 7:8 para que hagamos una referencia bíblica a este versículo, para que la gente nos vaya siguiendo con la Biblia.
Sí, en Daniel 7:8 dice. Léelo, Denis. Correcto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Oye, Orly? Fíjense bien. Una boca que hablaba grandes cosas. Aquí empezamos a ver el cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos de la bestia, que esta bestia, pues habíamos estado estudiando, y era Roma. Entonces, la bestia, la cuarta bestia que vimos el día de ayer, esta bestia pues nos daba un ejemplo de lo que era Roma, que es la misma que de las piernas de hierro. Fíjense bien, la bestia tiene 10 cuernos, y la estatua de Nabucodonosor tiene 10 dedos en los pies. Entonces, hacíamos una relación entre estos 10 dedos y los 10 cuernos, y decíamos que esta era una Roma que resurge. Y en medio de esa Roma, miramos que sale, dice, un cuerno pequeño entre los 10 cuernos. Y dice que derriba 3 y él sale. Y dice que este cuerno hablaba Grandes cosas. grandes cosas. Una gran boca. Fíjese bien que me gustaría que me leeras el 7:24 De Daniel. de Daniel Orlis. Y 25. Me disculpa que estoy un Y poco... los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pasará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El otro, léemelo también. 26. Sí. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Fíjate que, bueno, queremos aclarar que habíamos visto en los programas anteriores un prototipo, ¿verdad?, de un anticristo a través de Antíoco Epifanes. Pero hoy estamos viendo nosotros la figura en la bestia, ¿verdad?, que asumimos que es el reino de Roma, y donde también sale un cuerno pequeño, ¿verdad? Y sí me gustaría que tomáramos en cuenta este punto de partida para que hoy lo miremos desde el ángulo de la bestia que la Biblia o que Daniel nos muestra, que es el imperio romano, ¿verdad? Y vos te fijas, Orlis, que dice que a el que lo va a quebrantar, dice, pero se sentará un juez, dice, y el reino le será dado a los santos del Altísimo, y todos los dominios le servirán y obedecerán, y será un reino eterno. Estoy hablando del rey de Mesías. Exacto, entonces, en el tiempo de estos reyes va a suceder esto. Entonces todavía, como nosotros sabemos, todavía Jesucristo no ha tomado el control. Sí, ya venció al diablo, lo derrotó en la cruz del Calvario, pero todavía hay pecado. Pero va a llegar un momento que el reino, dice, será entregado a los santos del Altísimo. Ha habido una Unión Europea, no sé si hemos hablado de esas 10 naciones que bueno, tal vez no... 10 gobernadores, ¿no? Hay 10 gobernadores de que se están uniendo, o sea, nosotros vemos que los acontecimientos a nivel mundial se están dando ya con esto del caso de lo que hablamos y conocemos como lo que es la Unión Europea. Entonces, claro, obviamente de ahí tiene que salir lo que es el anticristo. Se cree, por lo menos Sí. lo que miramos en la escatología, que estos, claro, la Unión Europea son más naciones, son una cantidad grande de naciones, Ahorita son como 28, creo. Algo así. hasta más, pero lo que nosotros vamos a ver, que van a haber 10 Que van a gobernadores gobernar. que salen de esa bestia que era Roma, y que en algún momento van a tomar el control. El control, sí. ¿Verdad? Y de esos 10 va a salir
después otro que va a ser llamado el anticristo, ¿verdad? Que dice que tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pero hay una parte aquí que fíjese que dice que, miren, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Sí. Óigame, es por este versículo, Luis, que mucha gente cree que la iglesia pasará por la gran tribulación, lo cual no es correcto. Muchos escatólogos dicen que los santos que aquí, que va a quebrantar el anticristo, se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos sí van a pasar por la gran tribulación en esos días. Entonces, si me pones la pantalla otra vez, poneme la pantalla porque ahí lo miramos en Daniel 7:8, en Daniel 8:23, que lo vimos ayer, que es el rey de rostro altivo, que es Antíoco, y también lo vemos en Daniel 11:36. No sé si me lo puedes conseguir. 11:36, aquí lo tengo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Te imaginas? Entonces también ahí podemos ver ese rey altivo del que habla estos 3 versículos de Daniel, pero que también lo podemos ver en algunos versículos del Nuevo Testamento. Hay quienes miran aquí una contraposición con el reinado del Mesías, quien es en el cual predomina la humildad, predomina la sencillez, se despojó de sí mismo, y este rey va a hacer lo suyo, va a hacer su voluntad, y Cristo dice: yo no vine para hacer mi voluntad, sino para servir, y este viene para hacer su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Fíjate que sí es importante, como dice lo que Denis está diciendo. Recordemos que un anticristo es un opositor, puede ser una persona que se opone a todo el programa divino. Pero también el anticristo, hermano, es posible que hay gente que lo espere como el Mesías deseado. Y esto es bien delicado, porque ahí es donde viene el engaño que el anticristo le va a hacer al mundo. Le va a hacer creer que él trae paz, ¿verdad? Que él es un hombre de amor, que viene a resolver problemas económicos, que viene a resolver problemas políticos entre las naciones, y esto puede traer un engaño tremendo. Las características del anticristo, según el libro de Daniel y según Apocalipsis, o sea, nosotros vemos que tendrá altivez, ¿verdad? Será soberbio, dice, ¿verdad? Será alguien que se pondrá en contra del Dios Altísimo, pero en algún momento la gente será engañada porque creerán que es prototipo, ¿verdad?, del Mesías esperado. Entonces, esto es bien delicado, que la gente tiene que conocerlo, tiene que saberlo. Fíjate que es cierto, Orlis, lo que decís, se prestan todos los acontecimientos para que el pueblo de Israel sea engañado, porque como sabemos, creemos que la iglesia ya no va a estar en esta última semana. Entonces, los que están ahí se cree que son los judíos, y se prestan los acontecimientos, como está diciendo Orlich, porque como ellos todavía están esperando al Mesías, están con esa incertidumbre, están con esa expectativa, y este hombre, este rey, que se menciona en este versículo 36, viene y hace maravillas, y se le da el poder para hacer milagros y tantas cosas. Entonces es ahí donde se presta, como dice el hermano Orlis, para el engaño. Mira lo que dice Apocalipsis, Yonorio, para darte ahí la Apocalipsis 13:5, y nos dice que el anticristo también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Nosotros cuando vemos esto y lo estudiamos un poco, o sea, las grandes cosas son engaños, ¿verdad? Esas grandes cosas son formas en las que él podrá atrapar al mundo entero, hermano, diciéndole que él trae paz, que él trae soluciones, ¿verdad?, a los asuntos de el hambre, ¿verdad?, todas las dificultades, a la guerra. Y a esto se refiere Apocalipsis cuando dice que se le dio una boca que hablaba grandes cosas.
Entonces, pero esto, hermano, es falso, esto es completamente un engaño. ¿Se imaginan? Ya, Orly, ahorita hemos analizado Daniel 7:8, Daniel 8:23, Daniel 11:36 y ahorita Apocalipsis 13:5 que mencionó Orly. Ahora, también lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:3. Denis, no sé si me lo podés buscar. Aquí estamos viendo que sí va a haber, hubo un hombre que en la historia, como fue Antíoco Epifanes, fue un tipo del anticristo que hizo grandes desastres, ¿verdad?, en el templo de Dios. Pero también estamos viendo que esto se va hacia el futuro, hacia la profecía. Así es. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de ese día, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y el 2:8? El 2:8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos. Amén. Tenemos aquí, fíjense bien la figura, tenemos un reino, una bestia horrible que personifica al Imperio Romano, con 10 cuernos, que le salen 10 cuernos, que es la misma analogía de los 10 dedos, que estos imperios estarán en el fin de los tiempos, estos reinos estarán en el fin de los tiempos. De esto sale un cuerno que es el tipo del anticristo, que hablará grandes cosas, que será un rey de rostro altivo, que hará su voluntad, que será el hombre de pecado, que será el hijo de perdición, que será el inicuo, y donde Apocalipsis 13:5 lo conoce como la bestia. Este hombre saldrá a engañar a las naciones, y la plataforma a la cual va a usar es ese reino que resurge, ese es del Imperio Romano. Y esa plataforma él la va a utilizar para hacerse, como dice Orly, pasar hasta por el Mesías, Claro, Cristo. claro, que va a ser el engaño. Fíjense bien, y ustedes pueden ver esto de mucho tiempo atrás. Vemos Carlos Magno trató de unificar a Europa. Más acá tenemos Hitler, Mussolini, querían, a Hitler le llamaban el Kaiser, El Kaiser. que viene de César. O sea, querían volver a ellos. El sueño del enemigo de Satanás es esa volver a resurgir ese imperio. Y muchos teólogos creen que eso se está logrando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a resurgir la Unión Europea. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces ya tenemos una plataforma que es una sola moneda, un solo gobierno, y de ahí va a surgir ese inicuo, ese personaje de rostro altivo, que es el anticristo, que va a engañar a muchos, como dijo el hermano Orlich. Oía la vez pasada, hace algunos años, al Ahmadinejad, que era el gobernador de iraní, diciendo que ellos estaban esperando al Mahdi. Hasta ellos están esperando un Mesías. Los judíos están esperando un Mesías también. Va a ser una de las cosas que se va a prestar para ese engaño, el hecho de que todavía a los judíos no les ha sido revelada de que Cristo Jesús ya vino. Hay unos pocos que les ha sido revelado. Hay una minoría que ya están entendiendo eso. Entonces hay que estar, nosotros, Denis decía una cosa que aún los teólogos debaten, si va a haber alguna parte de la iglesia que va a pasar por la gran tribulación. Eso lo vamos a analizar más adelante cuando miremos el libro de Apocalipsis, pero ahorita nos vamos a quedar con que este rey altivo hace guerra a los santos, y que estos santos pues... Y según la figura de la bestia que vemos acá en Daniel, en capítulo 9, podemos decir que saldrá de Roma. ¿Qué piensas? Pues es que fíjate que hay teólogos como este Antíoco, era sirio, era seleuco, ¿verdad?, descendiente de ellos, pues muchos dicen que podía ser sirio, y otros piensan que va a ser romano, porque estos 10 gobernantes surgen del Imperio Romano renacido.
Prácticamente viene una descendencia de Roma, porque todo Pero esto- como hay varias naciones en ese imperio, vamos a hacer un análisis, porque acuérdense que nos falta el libro de Apocalipsis y tenemos que ver todos estos detalles, que los vamos ahorita los dejamos pues un poco picados y que ustedes también hagan sus análisis. Sus análisis. ¿Verdad? Revisen la Biblia. Nosotros aquí lo que estamos haciendo pues más o menos hacer una facilitación. Ahora, se están viendo las organizaciones, ¿verdad? Como utilizadas, ¿verdad? Por este personaje. Podría ser también algún movimiento político. Algunos pueden creer que a través de la religión, el También. anticristo, lo que sí podemos decir es que es una persona, ¿verdad? Es una persona que tendrá la capacidad de unir, algunos podríamos decir, de llegar a acuerdos a nivel de política, a nivel de religión. Mira, esto es bien delicado. Y tratar de unir, él traerá un mensaje de unidad, ¿verdad? Y traerá un mensaje también acerca de paz. Entonces, ahí estamos hablando de política, estamos hablando de religión, y también podríamos hablar de algún tipo en la parte económica, ¿verdad? Que es un tema muy delicado en el mundo, lo que está pasando a través de la economía a nivel mundial. Entonces puede también ser una parte que participa fuertemente en el poder que adquirirá el anticristo, ¿verdad? La globalización, todo va hacia eso. Las y que monedas. definitivamente el anticristo se va a tener el control total de lo que van a ser las riquezas que hasta ese momento van a haber en el mundo, según lo que nos muestra estos capítulos, específicamente el capítulo 11. Fíjense bien, entonces, ¿cómo podemos recapitular esto? Vimos las bestias, vimos la estatua, y al final hemos llegado a la conclusión que falta una semana para poder completar y para poder terminar con la iniquidad, terminar con el pecado. Y en esa semana es la que en Mateo 24, también 24:15, Jesucristo le llamó la abominación desoladora, que muchos también sabemos que en el año 70 hubo una destrucción del templo de Jerusalén, que Jesucristo la profetizó, pero sabemos que también que en el final de los tiempos va a haber esa semana en la cual a la mitad de la semana el anticristo se va a hacer sentar como Dios en el templo de Dios. Mira que no dejar también por un lado otra cualidad de este personaje, ¿verdad? Que dice, del Dios de sus padres no hará caso, ¿verdad? Ni del amor de las mujeres. O sea, pues aquí hay muchas cosas que podemos nosotros también hablar acerca del anticristo. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Me gustó el versículo que leyó Denis, ¿verdad? Donde decía también que antes de esto se va a manifestar también la apostasía. Hermano, ya en este tiempo nosotros vemos cuánta apostasía se está dando a nivel del mundo a través de algunas religiones que están mostrando a Dios, a un Dios falso, pues. Entonces, que están predicando mentiras a través de la radio, de la televisión. Entonces, dice que ni respetará a Dios, ¿verdad? Porque sobre todo se engrandecerá. O sea, este personaje, hermano, tendrá esa cualidad, se creerá Dios. No solamente se creerá como Dios, sino que se creerá igual a Dios, hermano. Así es. Y esa frase, hermano Orlis, que dice del Dios de sus padres no hará caso, ha dado lugar para que muchos estudiosos y teólogos supongan que el anticristo tendría que ser de la nación israelita. Sin embargo, también esta frase se podría referir a una persona que profese cualquier religión. No podemos asegurarlo, ni tampoco es una evidencia de que el anticristo tiene que ser de descendencia judía. Provenga de donde provenga, lo único que sí sabemos es que no respetará al Dios de sus padres. De hecho, al Dios verdadero, ¿ah? Correcto. Y otra de la observación que tengo aquí es lo que habla del versículo 37 de lo que tú hablaste, de que dice, ni del amor de las mujeres hará caso. Hay que algunos piensan, ¿verdad?, que el anticristo iba a tener alguna tendencia de rechazo hacia las mujeres. Sin embargo, hay una versión que traduce esta frase
desde el principio del versículo de esta forma, y dice, no le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. ¿A qué se refería O el con favor. esto? Se refería al evidente deseo de las mujeres hebreas de querer ser la mamá del Mesías. O sea, te imaginas la expectativa que tenían todas las mujeres judías cuando supieron que el Mesías había de nacer a través de una mujer judía. Entonces, el deseo de las mujeres israelitas en ese tiempo, que conocían de estas profecías, era querer ser la mamá del Mesías. Entonces, este hombre no solamente va a aborrecer ese tipo de anhelo de las mujeres de querer ser la madre del Mesías. No solo va a ser el Señor rechazado completamente, sino que también se va a convertir como en el enemigo. Este anticristo entonces va a dirigir una rebelión contra Dios y contra Cristo, como lo expresa el Salmo 2, no sé si lo recordamos, donde dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Excelente, y miran la figura, ahí miramos la Daniel 7:8, que es la que sale de los 10 cuernos, sale ese cuerno, y este es el de el capítulo 8, que es el cuerno pequeño, que se engrandeció también, que es Antíoco y es tipo del anticristo. Podemos ver todo esto, qué excelente. Entonces, fíjense bien, ese cuerno creció mucho, creció hasta la tierra gloriosa, hace guerra contra los santos, se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿verdad? Oprimirá a los santos, echó por tierra el ejército y pisoteó las estrellas. Muchos crean que esto de pisotear las estrellas hablan del mismo Satanás, ¿verdad? Porque él echó por tierra la tercera parte de las estrellas del cielo o de los ángeles, pero hay mucha tela que cortar ahí. Echó por tierra el lugar de su santuario, echó por tierra la verdad, es una persona entendida en enigmas. Muchos creen que es medio brujo o algo así, o verdad, pues va a tener una sagacidad para hacer prosperar el engaño, se imagina, y al final será quebrantado no por mano humana, sino que va a ser Dios el que lo va a quebrantar. Este hombre va a ser un rey obstinado, un líder muy obstinado. Dice, el rey hará su voluntad. Aquí podemos ver que va a ser una persona completamente obstinada y radical, y representa un contraste completo contra el Señor Jesucristo. Como dijo él en Juan capítulo 5, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino que según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y mira que dice que prosperará. Sí. O sea que se mirará un cambio interesante, ¿verdad? significativo en la humanidad, a nivel del mundo. Y esto es lo que va a encantar a muchos, ¿verdad? Al ver la falsedad, esa falsa prosperidad. Falsa prosperidad. Bueno, en el capítulo 10, lo vamos a recordar un poco así de rápido, es la visión angelical de Daniel. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Daniel, al ver todas estas cosas y acercarse el tiempo de que ya se iban a cumplir los 70 años que dijo Jeremías, se pone a ayunar y a orar por 21 días? Y dice que se le apareció un ángel, y aquí el ángel Orlis, cuando llega, le dice que desde que él dispuso su corazón, la respuesta había sido enviada. Pero dice que se le opuso el rey de Persia, y es que Miguel tuvo que irle a ayudar a poder llevar la respuesta a Daniel. Bueno, mira que Dios responde. Aquí nosotros lo vimos en el programa anterior, vemos como el gobierno celestial, podríamos decir, o el reinado de Dios está interviniendo también en todo esto de los reinos mundiales, hermano. ¿Y por qué lo decimos? Porque Daniel, hermano, clamó y Dios le respondió a través del ángel. Entonces, esto nos dice, hermano, que sí hay intervención divina en los tiempos de Daniel, en los tiempos que han transcurrido después de Daniel, y hoy nosotros también sabemos que esto, hermano, es de parte de Dios, y que podemos nosotros también clamar y tener aquí, sabemos que la presencia de Dios se puede manifestar a través
a través de ángeles que puedan traer respuesta, a través de la oración de la iglesia, a través de la oración de los que estamos hablando, de los que estamos creyendo en que Dios hace estas cosas, hermano. Si vemos entonces intervención divina en el transcurrir de los años y en el actuar de estos reinados. Y hablamos, recuerda que el ángel dice claramente, ¿verdad? Que hubo una intervención y que el príncipe de Persia, ¿qué príncipe hablamos? Estamos hablando de un príncipe arriba, hermano, de Darío, arriba de Ciro, arriba de Nabucodonosor. Esos príncipes controlaban espiritualmente esos territorios. Sí, y que se mira una batalla. Hay una batalla mira, celestial. Y qué bonito ver el corazón de Daniel cuando se acercaba el tiempo, porque él leyó a Jeremías. Él inquiere y empieza a orar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahorita? Nosotros ya miramos que el tiempo se está acercando, estamos viendo las señales y esto nos manda también a que busquemos del Señor. Una cosa importante que nos revela este capítulo 10, así sobre ese ángel que este príncipe, perdón, que se le opone al ángel Gabriel. Vemos ahí el rango de los principados, o sea, de los generales que cayeron para unirse con Satanás. Dice hermanos, ahí en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. O sea, los ejércitos gobernadores están organizados, hermanos, por rango. Y este ángel, que es el ángel Miguel, le está diciendo que el príncipe de Persia se le opuso. O sea, Satanás, hermanos, tiene a sus ángeles bien organizados. Es un ejército que se prepara para luchar de una manera bien organizada, no desordenado, sino que muy organizado y estratégicamente. Fíjense, todo esto nosotros tenemos que saber. Ahora, fíjense bien, seguimos con el capítulo 11. Dice, profecía sobre reyes descendientes de los 4 generales de Alejandro. Bien, aquí vuelve, mire, Daniel habla mucho de Antíoco, y aquí vuelve a tocar Antíoco Epifanes, tipo del anticristo. Recordamos la vez pasada que de los 5 generales que después de la muerte de Alejandro, el cuerno que fue quebrantado, ahí tenemos a donde se repartieron Casandro, Lisimaco, Antígono, Seleuco y Ptolomeo. Y al final decíamos, se imagina que solo se quedó 4 derrotaron a Antígono, y al final los Ptolomeos con Seleuco empiezan a debatir, y en medio, como miramos en esa bolita roja, estaba Israel. Y estos dos, hermanos, todo el capítulo se entiende de las batallas entre los Seleucos y los Ptolomeos. Ese es todo el capítulo. Y al final sale que de un descendiente de pues que fue Antíoco Epifanes, que fue el que fue a profanar el templo. Me llama la atención allí, el versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Aquí está hablando obviamente de Antíoco, quien lleva a cabo una segunda campaña contra Egipto. Pero, ¿qué pasó ahí? No tuvo éxito a causa de una flota romana que se le opuso, llamadas aquí las naves de Quitín. Entonces, ahí es donde Antíoco se molesta, se enardece y se vuelve contra los judíos, sin razón alguna, porque los judíos no le habían hecho nada a él. Pero él rompe el pacto que había hecho con los judíos y se vuelve y hace una matanza increíble contra los judíos, aunque ya habían habido, ¿verdad?, judíos que habían traicionado a su propio pueblo. En el versículo lo dice claramente cuando dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ya habían habido traicioneros ahí en medio de eso. Fíjate hermano, y ustedes acá, que aquí tengo yo un comentario en este libro, que es, bueno, cuenta regresiva del Armagedón, y el nombre de Antíoco Epifanes, él se llamaba Antíoco IV, algunos le decían Antíoco el Grande también, pero él se hizo llamar Epifanes, Antíoco Epifanes, y este nombre significa Dios manifiesto. ¿Te imaginas el tipo de grandeza de la que habla, como lo muestra Daniel? Pues él se hizo creer a alguien que tenía
una envergadura mayor, La igualdad ¿verdad? que quiere Entonces, hacer. igualándose a algo espiritual completamente poderoso. Al Dios. Entonces, y es cuando él hace esa imagen en el templo del Señor y cuando sacrifica, ¿verdad? Ese cerdo y prepara todo eso ahí en los utensilios del templo. Y en el versículo 32, es bien importante, quiero... Pero imagínate, Dios manifiesto. dice ahí en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Claro, hubo unos cuantos en la nación de Israel que ahí desempeñaron como el papel de Judas. Eran sacerdotes, Jason estuvo ahí. Que traicionaron, ¿verdad? Pero también hubo muchos que conocían al Dios y actuaron con firmeza, llevando a cabo, hermanos, verdaderas hazañas en este tipo de situación. Y fue, según se cree, fue durante ese tiempo que Dios levantó a la familia de los macabeos. Sí. En el año 166 a.C. fue Matatías, el sacerdote, que provocó un levantamiento contra esta tremenda blasfemia. La familia de los macabeos significa martillo. Ese era el significado, aunque esta gente de los macabeos, hermanos, no quedó registrado en los libros canónicos de la Escritura. Muchos están convencidos de que fueron ellos los hombres de Dios que para esa época en particular se levantaron y que se esforzaron y actuaron, como dice este versículo, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se cree que fueron ellos son, que ellos son, ¿verdad? Están registrados en los Macabeos, que es un libro apócrifo que está en la Biblia católica, aunque también estaba en otras Biblias protestantes de siglos pasados, y también lo comenta Josefo, Flavio Josefo, está toda la hazaña de los macabeos que lograron mantener a raya a los sirios desde el año 164, por ahí, 165, hasta el año 60, donde ya fueron nuevamente dominados por los romanos. Y ellos restauraron limpiaron. Porque quitaron esa abominación que había hecho este Antíoco y restauraron el sacrificio al templo para que se volviese a hacer normalmente como se hacía. Y eso fue una de las mayores hazañas que lograron los macabeos. Excelente, ¿verdad? Fíjense bien, qué maravilloso lo que hemos estado viendo. Después ya vimos que no gustará del amor de las mujeres, no hará caso del Dios de sus padres también. Excelente. Todo eso está en el capítulo 11 de Daniel. Y ahora nos vamos al capítulo 12. Me gustaría que me pusieras la pantalla, el capítulo 12. Fíjense bien, visión del tiempo del fin. Aquí ya estamos, Daniel también tiene una visión, ¿verdad? Sigue teniendo visiones de las cosas que hay que suceder. El capítulo 12 es una continuación del 11. Y me gustaría, leer unos versículos del 12.1 al 12.4. 1 al 4. ¿Sí? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pues, miren, qué hermoso capítulo 12, que es bien corto, la verdad. Miren,
en aquel tiempo se levantará Miguel. Y en Apocalipsis, como les digo, sigan continuando viendo estos programas porque vamos a revisar todo el libro de Apocalipsis, así como hicimos todo el libro de Daniel. Oiga, me dice que Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón y sus ángeles. Y lo dice Apocalipsis y lo está diciendo también Daniel. Lo que pasa es que en este tiempo, acuérdense que aquí dice que estaban selladas las palabras hasta el tiempo del fin. Tal vez Daniel hasta se desmayaba, o sea, al ver todo esto, hermano, Daniel, el ángel tuvo que ayudarlo. Fortalecerlo, dice. Fortalecerlo, Sí. porque se imagina toda esta información, pero qué maravilloso que a nosotros se nos ha dado a conocer todos estos misterios en este tiempo. Daniel también hace entender que ese periodo va a ser un periodo de gran angustia, aunque va a ser un periodo breve, un periodo de angustias, y que nunca habría un periodo como este ni antes ni después. Y este fue el tiempo en el que el Señor Jesucristo llamó el periodo de la gran tribulación. O sea, Daniel hace una referencia clara aquí de los años de angustia y terrible juicio que van a suceder en los 7 años de la tribulación. Pero miren, qué maravilloso. No sé, Oli, mira esta parte que está aquí, que a ti te gusta mucho hablar del rapto y todas esas cuestiones. Dice el capítulo 2, que también vamos a tener un programa solo para hablar del rapto, de los diferentes versículos. Fíjense bien, primero dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Nosotros sabemos que dice la palabra que cuando entre la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Será libertado tu pueblo. Todos los que sean escritos en el libro, le dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí hay 2 etapas, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros podemos analizar en el libro de Apocalipsis que hay 2 resurrecciones, una que es en el rapto y otra que es al final cuando pasa el milenio. Y aquí Daniel puede ver los 2 eventos y los pone en un solo versículo. Pero aquí tenemos, miren, los que duermen, los que murieron y los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Los que han muerto. Dice que serán despertados, y unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Me llama la atención de que en la profecía se menciona a Miguel, o sea, se identifica a Miguel como el único ángel a quien se le dio el título de arcángel ahí. Y pues él va a ser el que va a arrojar a Satanás fuera del cielo, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. Sí, también está. Amén. También. Mira cómo Daniel, porque hablábamos de que, además de que Daniel es un libro también apocalíptico, profético, tiene que ver con Apocalipsis. Y dice el capítulo, en la parte final del versículo 1 del capítulo 12, dice, será libertado tu pueblo, dice, todos los que se hallen inscritos en el libro. En el Apocalipsis 13:8 dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, sí vemos cómo Dios está separando, hermano, la iglesia, los que estemos inscritos en el libro de la vida. Y esto es bien importante porque Daniel, en aquel tiempo, hermano, está profetizando acerca de estos tiempos finales, ¿verdad? Está bien. Y aquí podemos ver del rapto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En 1 Tesalonicenses 4:16, no sé si me lo puedes leer, Orlis. 1 Tesalonicenses 4:16, donde hay un misterio, dice Pablo. Ese misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo revela y queda en este libro de Daniel 12:2. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está. Gloria a Dios. Hermano, nos consolemos con esa esperanza. Hermano, si a usted se le ha muerto algún familiar y este familiar murió en Cristo, hermano, nos vamos a volver a encontrar. Esta es la esperanza bienaventurada de los que somos hijos de Dios. Ahí quisiera yo enfocarme un poquito nuevamente en el arcángel Miguel, sobre el hecho de que la Escritura nos lo presenta como aquel ángel que protege a la nación de Israel.
y que está a favor de ellos, así como Daniel lo expuso aquí con una claridad. Y su estrategia también fue bosquejada por Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12, donde lo vemos ahí en los versículos 14 al 16. Ahora, ¿qué es lo que se nos dice aquí en este capítulo 12? Es que, hablando de este arcángel Miguel, es que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, está positivamente al lado de la nación de Israel. Entonces, el lenguaje es bien claro aquí para poner a Miguel como el ángel protector del pueblo de Israel. Pero mira que dice también, Denis, dice, y todos los que se hallen inscritos en el libro. Entonces, Daniel, hermano, si vemos esta profecía en el capítulo 12, es tiempo del fin. O sea, Daniel está hablando ya en los tiempos finales. Sí, aquí está. Y mire, también en el versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y esta es una promesa, mire, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Es una promesa para todos aquellos que enseñan de la palabra, los pastores, todo Dios tiene una bendición especial para ustedes, porque dice que los que enseñan justicia a la multitud, dice como las estrellas de perpetua eternidad. También lo que dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, el remanente de Israel que viva en el periodo de la gran tribulación va a ser preservado, y esta gran multitud de no judíos que se salvarán durante esa época también van a ser preservados. O sea, va a haber una salvación tanto para judíos como para aquellos que no son judíos que se encuentren en este periodo de la gran tribulación. Sí, por ejemplo, tiene que aceptar a Cristo, ¿no? Claro, claro. Ahí después vamos a ver otro versículo, ¿verdad? Donde ellos dicen que van a llorar, ¿verdad? Cuando Jesucristo pues se les revele a ellos. Y miren, el 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es por eso que esto se viene entendiendo. Los teólogos, cada siglo que pasa le han ido dando y Dios les ha ido iluminando para ir entendiendo todos estos misterios. Y ahorita hay mucha gente entendida en todos estos misterios del Apocalipsis que Dios lo ha estado iluminando. Y miren esta parte de aquí. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará en esos tiempos del fin. Óigame, miren, el aumento del conocimiento en estos momentos es exponencial. Óigame, cada tecnológico. día es increíble. Daniel, y fíjese bien, muchos La correrán ciencia para médica. aquí para allá. ¿Te imaginas Daniel viendo, no sé, si Dios le pudo dar una visión de ver la gente en aviones, en carros y moviéndose de un lado para otro, y que la ciencia aumentaría en los últimos días? Así es lo que dice La Biblia esa es palabra. perfecta, es exacta. No sé Bueno, si ayer, pasamos. recuerda que ayer hablábamos en Primera de Timoteo, y dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Hoy nosotros estamos leyendo Daniel en el capítulo 12. Daniel nos da luces para Apocalipsis, y luego también vimos Tesalonicenses, cómo Dios le habla al apóstol Pablo y le revela este misterio. Entonces, por eso es lo delicado, donde nosotros debemos de decirle al Señor que nos mantenga firmes creyendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tanto Apocalipsis, Daniel y Tesalonicenses, hermano, están conectados intrínsecamente en el mensaje de salvación que el Señor está ofreciendo, hermanos, ¿verdad? Excelente. Entonces, amemos la palabra, cuidemos la palabra, escudriñemos la Escritura, que aquí nosotros encontramos la salvación y la vida eterna, encontramos a Cristo Jesús. Seguimos. Sí. Así es. Vamos a ver, Daniel 12:5 dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban de pie. Estaba con ángeles, después dice que estaban dos más, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Este río, pues se cree que es el mismo río Tigris, ¿verdad? Unos comentaristas dicen. Y dijo uno al varón vestido de lino,
que estaba sobre las aguas del río. Él dice, ve la visión, uno está sobre las aguas, que es el que le ha estado hablando. Y dice que vio uno al otro lado y al otro extremo del río. Y dice que uno, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra, ¿verdad? Uno le pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Le pregunta el que estaba sobre las aguas del río. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de estos días. Vemos entonces ahí que pues Daniel vio a un varón vestido de lino, que fue obviamente previamente fue identificado como el Cristo después de su encarnación. Y a él se le unieron otros dos ahí, ¿verdad? Y uno estaba en pie en la orilla del río Tigres y el otro estaba en la orilla opuesta. Y uno preguntó cuánto durarían estos eventos, y el Cristo posencarnado juró que durarían 3 años y medio, que equivalen a la última mitad de la semana 70 de Daniel. Y luego leemos ahí mismo que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esta es una frase un poco extraña y a veces un poco difícil de entender, pero puede significar que la rebelión de Israel tal vez haya sido finalmente quebrantada al final del tiempo de la gran tribulación, y que entonces habrá habido un gran retorno a Dios en ese tiempo. Puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente que también hay teólogos que una buena cantidad dicen que fue una teofanía, una cristofanía, que era Cristo el que le salió en la visión, pero hay otros que dicen que es el ángel Gabriel, por el hecho de que acuérdate que cuando llega le ayudó Daniel. Entonces muchos piensan que como, ¿verdad? Cristo va a necesitar la ayuda, pero sí, la descripción que le da al principio es muy parecida a la de Apocalipsis, ¿verdad? Con los pies bruñidos y muchas cosas. Entonces sí hay mucha gente que cree que es Jesucristo, y algunos le toman que es también Gabriel, pero la mayoría están con que es Cristo. Amén, gloria ¿verdad? a Dios. Entonces, pero miren qué bueno lo que dice aquí, que hay una parte aquí importante que dice, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí los teólogos están hablando de 3 años y medio, tiempos 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo 3 años y medio, lo que va a durar la gran tribulación. Entonces eso es lo que lo miran algunos. Y también fíjense bien que estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dice que muchos serán limpios, o sea, en medio de la gran tribulación muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, o sea, serán más malos. Y ninguno de los impíos va a entender estas cosas, pero los entendidos comprenderán. Dios le va a dar sabiduría para entender todas estas cosas. Fíjense bien, y desde el tiempo que será quitado, esto es importante, el 12:11 dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 1290 días, si ustedes lo dividen entre los 360, son 3 años y medio y unos días más. Entonces aquí podemos ver que desde que se quita el continuo sacrificio, que es cuando el anticristo se diga que es Dios, se siente en el templo de Dios, hasta todo ese periodo de destrucción, de que va a venir la gran tribulación sobre el pueblo de Israel, son 1290 días, que aproximadamente van a ser
3 años y medio. Ahí donde dice, ninguno de los impíos entenderá, obviamente que se está refiriendo al hombre natural, a lo que Pablo se refería en su primera carta a los Corintios 2:14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, obviamente, en ese tiempo, los hombres se volverán más impíos, el carácter de ellos va a ser cada vez más endurecido hacia las cosas espirituales y nunca van a entender. Y entonces eso es lo que se refiere Pablo, lo que se refiere Daniel en esta visión. Y el 13 dice, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Se imagina? Daniel aquí lo que le está diciendo es que él también se va a levantar al fin de los días y va a recibir su herencia. Mira que algunos se preguntan que por qué Daniel le llama hombre, ¿va? En el capítulo 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. O sea, como Gabriel se presenta ante Daniel. No sé, algunos lo ven como Cristo también, como una figura de Cristo, pero también como un acto de humildad de parte de Dios ante la pureza de Daniel, ¿verdad? Que es bien importante y es una pregunta que mucha gente se hace. Otra pregunta que sí me gustaría, hermano Januario, que nos apoyara con esto, es por qué Daniel le dice que selle las palabras de ese libro hasta los tiempos del fin, porque en Apocalipsis a Juan le dice que no lo haga, que no lo selle. Es la diferencia, ¿verdad? O sea, se habían sellado porque yo creo que en ese tiempo no entendían, o sea, muchas cosas Daniel no comprendía lo que estaba viendo, pero cuando ya Juan recibe por eso después vamos a entrar, mire, esto, los que les haya quedado un poco, que no hayan quedado muy claro, sepan que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a hacer referencias al libro de Daniel. Ahorita vemos el libro de Daniel y hacemos referencias al libro de Apocalipsis, pero lo vamos a hacer en viceversa. Y Juan sí no se le selló las palabras, sino que desde ahí la iglesia empezó a entender estos misterios. No, y la verdad que cuando Dios le dio a entender a Daniel que esa profecía no era para que se dijera en ese momento, no era propicio, y es por eso que hay algunos estudiosos y críticos, mejor dicho, que creen de que esta profecía tenía una fecha tardía. Así es. Y bueno, ya para cerrar esto, solo quisiera comentar un poquito lo que dice el versículo 12, que es uno de los versículos más conflictivos y difíciles de interpretar, que es el que dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí se nos presenta otro periodo de días sin ninguna otra explicación más que decir, bienaventurado el que espere y llegue a ellos. O sea, la situación es cómo interpretar esta frase. Y según pues lo que estudiamos un poco por ahí, nadie tiene la interpretación de esta frase. Todavía no hay una interpretación correcta de este versículo y muchas veces, ¿verdad?, lo mejor es dejar esas cosas así. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y creemos que muchas veces intentamos saber más de lo que realmente nos ha sido revelado. Así que pues ese versículo solo le corresponde a Dios, ¿no? Bueno, Amén. Es algo porque que hay que unos que lo han tratado de descifrar. descifrar. Y puedo para ya terminar, Decir algunas hipótesis. Es que, ¿se acuerdan cuando esto tiene que ver también con la abominación desoladora de Epifanes? Cuando Epifanes hace la abominación, después llegan los macabeos y derrotan a Epifanes y lo sacan. Y después cuando Epifanes es derrotado es el tipo de la derrota del anticristo, ¿ah? Por Cristo en los tiempos futuros. del fin. Pero después los macabeos hacen lo que es la limpieza del templo. Entonces lo que se está hablando aquí estos días es que hay una fiesta judía de la purificación del templo. Entonces estos 1330 días ya muchos lo hablan que es todo el tiempo que se van a estar en la purificación del templo y acuérdate que todas las armas
van a ser convertidas, va a haber limpieza porque va a haber, o sea, en ese lo vamos a ver en Apocalipsis. Se convertirán en hoces y asadones. Exacto, va a haber una limpieza no solo de Israel, acuérdate que va a haber sangre ahí en Megiddo. Bueno, en tiene que haber una purificación. Va a haber una purificación, entonces todo, muchos piensan que eso se refiere a esto, porque después de estos 1330 días y 5 días entra el periodo que vamos a ver más adelante, que se llama el periodo del milenio. Así que, hermanos, no se aparte de ese televisor, háganos sus comentarios. La verdad que todo lo que hablamos de aquí, hermanos, nosotros lo estudiamos de otros teólogos con mayor experiencia y tratamos de tener todo documentado y tratar de ver las mejores posturas que encontramos en cada uno de los actores teólogos que hay. No es esto inventado o que lo traemos de la nada, sino que Amén. lo estudiamos y lo traemos Con referencia bíblica. ¿Verdad? Entonces, seguimos, hermanos, ya terminamos el libro de Daniel, siguen muchas cosas, porque tenemos que ya entrar en esa semana. En el Apocalipsis. En el Apocalipsis, el rapto. Miren, nos falta ver, hermanos, a los que quieran, nos falta ver el rapto, la última semana con el Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog en Ezequiel, el milenio y al final de los tiempos, la última batalla del Dios contra el enemigo, donde va a ser destruido la muerte. Hermanos, los dejamos esta noche, los bendecimos, les pedimos que nos acompañen la próxima semana. Los que quieran ver los programas anteriores los pueden encontrar en el Facebook, en la página Alegres de las Naciones. Los bendecimos esta noche, síganos acompañando, una bendición para nosotros. Bendecimos a los que siempre nos miran, al hermano Daniel, al hermano Alex y a muchas personas, a Leonel, mi esposa que está viendo allá, Tegucigalpa, la familia Bonilla. La familia Bonilla, muchos amigos y muchas personas que nos miran, manden sus comentarios. Amén. Y ahí estaremos hablando con ustedes y contestando. Bueno, nos despedimos esta noche de su programa. Alégrense las naciones. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Hagan Dios la bendiga. misión. Sigan predicando el evangelio. Es una promesa para que prediquen la palabra de Dios. La Asociación Teológica Amén. Amén.